corazón, hazlo fiel a ti. Es un gusto estar compartiendo con ustedes en nuestra tercera reunión dominical en este lugar. Gracias a Dios porque estamos aquí, porque estás aquí. Bienvenidos los que nos acompañan por primera ocasión. Qué bueno que vienes, que el Señor te trajo a escuchar su palabra en esta mañana. A los que nos hemos visto durante ya algún tiempo, pues qué bueno que estás aquí. El Señor quiere hablarnos en esta mañana, quiere utilizar su palabra para bendecirnos. La palabra del día de hoy es una palabra de aplicación para todos nosotros en muchos sentidos. Puede ser una palabra evangelística, esto es, si tú quizá no le has entregado tu vida al Señor, la palabra puede ayudarte mucho a encontrarte con el Señor. Pero también si tienes 25 años conociendo el Evangelio, la palabra definitivamente puede ayudarte a reencontrarte con ese poder que el Señor da a aquellos que creen en Él. Entonces es una palabra que es de aplicación para todos nosotros. Quiero abrir la escritura en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, en el versículo número 1. Usted puede usar su Biblia y también vamos a tener los textos en la pantalla. Si trae su Biblia, puede dejar abierta su Biblia para hacerlo más rápido, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Algunos porciones del libro de Ezequiel le llaman a esta sección, capítulos 35, 36, 37, el Evangelio según Ezequiel. En fin, no vamos a hablar de eso, solo vamos a tomar una profecía de ese libro en esta mañana. Ezequiel 37, versículo número 1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amado, estamos ante uno de los pasajes más enigmáticos e interesantes de la Escritura. Enigmático por pues definitivamente por el cuadro tan extraordinario, tan quizá asombroso a nuestro entendimiento, por las preguntas que pudieran surgir en nuestros corazones: si fue real, si es una visión, qué significa o qué Dios quiere transmitir a través de eso. Amado, esta preciosa profecía llena de una forma literaria muy especial, tiene mucho que enseñarnos. Dios tiene mucho que hablarnos a través de ella en esta mañana. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor que Él nos hable, que sea su Espíritu el que bendiga la palabra que vamos a estudiar, que sea Él dirigiendo las palabras, abriendo los corazones, abriendo nuestro entendimiento? Estamos invirtiendo tiempo para buscar a Dios, que sea provechoso. Padre, bendito sea tu nombre.
porque hoy estamos reunidos buscando el pan que viene del cielo, Señor. Padre, que la verdad que vamos a hablar en esta mañana, o las verdades que vamos a hablar en esta mañana, tú las hagas reales, vivas, claras, entendibles a nuestros corazones, Señor. Padre, con un propósito tú diste esa profecía hace ya muchos años, pero hoy hazla viva en nuestras mentes, en nuestros corazones, hablando a cada uno según su necesidad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero decirle que ayer que le platicaba a mi familia que tenía en el corazón compartir esta palabra, inmediatamente surgió la pregunta o la polémica o la duda de si el pasaje que usted y yo acabamos de leer en el libro de Ezequiel fue una cuestión literal, o sea, como otros eventos que ocurran en la Escritura. Por ejemplo, la Escritura nos dice que el Señor abrió el mar para que pasara Israel por medio de él. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura nos dice que el Señor ha resucitado muertos, que el Señor Jesucristo sanó enfermos, abrió los ojos de los ciegos, restauró manos. ¿Por qué no podría pararse o llevar a Ezequiel a un valle a ver cómo él le da vida a unos muertos y les da espíritu y los restaura y hace de ellos un ejército? ¿Por qué no podría ser? ¿Usted cree que podría Dios hacer algo así? ¿Cuántos dicen amén? Dios podría hacerlo. Si nos hizo del polvo, ¿por qué no podría tomar unos huesos y levantar esos huesos y darles vida? Ese no es el punto. De esa plática surgió el verdadero propósito de esta enseñanza. Y lo primero que yo quisiera dejar claro es que no necesitamos especular mucho, porque el mismo pasaje nos dice, y si lo leemos en el versículo 1 en su Biblia o aquí en la pantalla, Ezequiel 37:1, nos dice claramente en qué ámbito se desarrolla esta profecía. La profecía se desarrolla, dice, en un ámbito espiritual. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. O sea, en el espíritu le llevó y lo puso en medio de un valle de huesos. ¿Qué quiere decir? En la misma profecía nos está diciendo que Ezequiel fue llevado en una visión. O sea, no es necesariamente literal lo que usted está leyendo, pero Dios tomó a Ezequiel y le mostró lo que usted y yo acabamos de leer con un propósito muy especial. Bueno, de hecho 2. Yo quisiera que usted ponga mucha atención, porque fíjese, si Dios hubiera querido hacerlo literal, hubiera hecho literal, como abrió el mar y como hizo muchos otros milagros. Pero lo maravilloso de esta profecía no es tanto el milagro de que Dios le restaure a un muerto, le dé vida, por lo cual ha hecho ya en muchas ocasiones, sino los propósitos que Dios tiene al llevar al profeta de manera espiritual en una visión a mostrarle dos cosas. El primer propósito que tiene esa visión es mostrarle el carácter irrescatable de alguien o de algo. Veámoslo en el versículo número 2. Dice, Ezequiel 37:2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos, de ese valle de huesos secos. Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Quiero que ponga usted mucha atención al primer propósito de esta visión. Lo hizo pasar en el espíritu por medio de ese valle, lo hizo observar a esos huesos. A lo mejor en un inicio de la visión los vio de lejos. El Señor lo hizo pasar en medio de ese valle, le hizo poner atención a la condición o característica de esos huesos. Ezequiel subraya y dice: esos huesos no solo eran huesos, sino secos,
completamente secos. Y el Señor le hace la pregunta: ¿tú crees que vivan estos huesos? Fíjate, si usted y yo estuviéramos pasando en medio de un cementerio, no en medio de un valle, sino en medio de un cementerio, y no sé, por azares del destino, a algún sepulturero descuidado se le ocurriera dejar un ataúd ahí sin enterrar, y a algún curioso se le ocurriera dejar abierto ese ataúd, y usted y yo mirásemos ese ataúd y nos hiciéramos esa pregunta: oye, ¿tú crees que este vuelva a vivir? Bueno, de entrada verlo nos causaría una impresión, un efecto. Siempre ver un cadáver, a menos que seas médico, ver un cadáver es algo que te toca las entrañas. Bien, si nos preguntásemos: oye, bueno, ¿y habrá esperanza? ¿Tú crees que resuciten? Pues obviamente la pregunta es: ay, por favor, ¿no? Si te encontrases los huesos de un animal en la calle y la pregunta, y caminases con tu amigo, con tu familiar, y te hicieran esa pregunta: oye, ¿tú crees que eso vuelva a vivir? Pues obviamente dirías: no. La lógica, las leyes de nuestro cuerpo, las leyes que Dios ha puesto a todo en esta tierra nos indican que no. La respuesta lógica sería: pues por supuesto que no. Ahora, es más, a lo mejor tú responderías de manera irónica y dirías: oye, pues ¿qué te pasa, no? ¿Por quién me tomas? ¿Qué te crees? Bien, ¿por qué estoy haciendo este pequeño ejercicio contigo? Porque Ezequiel no iba con su amigo, ni con su cuate, ni con su familiar. Ezequiel iba con Dios mismo, o con el ángel de Jehová a su lado. Él es el que le muestra, y él es el que le hace la pregunta. Pero qué difícil habrá sido en el corazón de Ezequiel decir: discúlpame, pero eso que tú me preguntas, tú sabes que no puede pasar. La pregunta para Ezequiel fue, aunque era un profeta de Dios, aunque era un hombre de Dios, aunque era una persona con la influencia del Espíritu, definitivamente la pregunta fue difícil, incómoda de responder. Por eso Ezequiel dice: ¿sabes qué, Señor? Tú lo sabes. Pero tú lo sabes, ese tú lo sabes va porque está claro en el corazón de Ezequiel que la causa que le presentan y el panorama que le está mostrando el Señor definitivamente es una causa perdida. Está en medio de un cementerio, los huesos que está observando están secos, ¿verdad? Y pues lo que el Señor le está mostrando es una causa perdida. Lo que le muestra es huesos, y huesos secos en gran manera, que ya tenían mucho tiempo de estar secos, mucho tiempo de no tener vida. Por eso Ezequiel le dice: pues Señor, tú lo sabes. Tenemos frente a nosotros una causa completamente perdida. Esa sería la primera idea que tiene la profecía o el pasaje de Ezequiel. La profecía tiene un segundo propósito: mostrar lo que Dios puede hacer con una causa que está completamente perdida. Versículo 4, si me acompaña usted en su Biblia o en la pantalla, como usted guste, me dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El segundo objeto de esta profecía, aunque es presentarnos, primero nos presentan un imposible y luego nos presentan un hecho por demás extraordinario y a nuestra mente increíble. Como yo decía hace un momentito, a nosotros, los que estamos reunidos en esta mañana, quizá alguno pudiera ser la excepción, pero a los que estamos reunidos en esta mañana, no nos es difícil concebir que Dios haya formado al hombre del polvo, ¿verdad? No tenemos problema con eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios formó al hombre del polvo. Por lo tanto, si Dios tuviera un hombre formado y destruido, reconstruirlo de sus huesos sería más fácil que hacerlo del polvo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está haciendo el Señor, bueno, nos presenta una causa imposible y nos presenta un hecho extraordinario de restauración. Ahora, no es una demostración burda de poder. Lo que estamos leyendo, no estamos leyendo un episodio de la mitología griega en donde Zeus sale y le da una demostración a sus súbditos de qué tan poderoso es. Este pasaje tiene un tercer propósito: mostrar la misericordia de Dios y su poder aplicado a una causa que está destruida. O sea, no se trata de que Dios quiere mostrar poder y de que puede hacer muchas cosas. Quiero hacer un paréntesis. Fíjese que ayer estaba yo descansando y leyendo una página en donde la gente que no lee la Biblia se mete a discutir cosas de la Biblia sin leer la Biblia. Así se lo digo. Repito, la gente que no lee la Biblia se mete a discutir en un blog cosas de la Biblia sin leer la Biblia. Por ahí había ateos, por ahí había de todo. Un ateo por ahí comentaba que él iba a creer en Dios cuando hubiera un milagro. Entonces, cuando el Señor le dejara ver un milagro, pues él iba a creer en Dios. Él quería ver un muerto resucitado, quería ver un paralítico de nacimiento sano. Cuando él viera eso, un ciego de nacimiento que él hubiera conocido y que hubiera sido su compañero durante 15 años, entonces él iba a volverse creyente. El Dios vivo, el Dios de la Biblia, hace milagros, pero no cumple caprichos. Y los milagros más grandes que usted puede ver en la Biblia son aplicaciones de la misericordia de Dios. Dios hace milagros grandes cuando las causas no tienen esperanza. Y es el caso de esta profecía. Yo quiero que usted y yo pongamos mucha atención a la aplicación principal de este pasaje. Este pasaje está en su Biblia. Usted compró su Biblia el año pasado, tiene 5 años con su Biblia, pero esa profecía no fue diseñada para usted en primer lugar. Tiene una aplicación y una palabra a unas primeras personas a las que fue dada esta profecía. Y el pasaje nos dice a quiénes. Ezequiel 37, versículo número 11. Ezequiel nos dice a quién está dirigida esta enigmática profecía. Dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ponga usted atención, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, esos huesos secos, tirados, secos en gran manera, son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. A ellos es la profecía de la cual estamos hablando en esta mañana. El Señor le está mostrando
Y vamos a aprender de ella y después vamos a tomar y darle una aplicación práctica a nuestras múltiples necesidades. Pero vámonos por el principio. ¿A quién fue dada esa palabra? Usted sabe que Dios tuvo una misericordia especial con ese pueblo Israel, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, pueblo el que rescató de Egipto, pueblo al que le dio una tierra, pueblo al que le dio mandamientos. Usted sabe que le dio de comer, que lo cuidó, que lo alimentó, que lo protegió, que le dio tierra y que le dio victoria sobre sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí conocemos esa parte de la Escritura? Si no la estamos entendiendo. Si usted ha leído la palabra de Dios, también sabe que ese pueblo que recibió tantos bienes y tantas misericordias, desobedeció al Señor y cometió múltiples pecados. Esto es algo que a los creyentes de hoy en día no les gusta mucho hablar. Les gusta hablar de las promesas, les gusta hablar de las bondades y las misericordias, pero no les gusta poner atención a las advertencias que nos da la Escritura. Y esta palabra nos hace un profundo recordatorio a por qué Israel llegó hasta donde llegó. Llegó ahí por su desobediencia. Desobedeció al Señor y le empezaron a venir todas aquellas consecuencias que nos vienen. Aquí incluyo a todos los que estamos hoy reunidos escuchando la palabra del Señor y a todos los seres humanos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, desde Adán y hasta el que nació hace 5 segundos. Este pasaje nos recuerda las consecuencias de desobedecer a Dios. Israel recibió la bondad de Dios. Dios fue bueno, le mostró misericordia, paciencia, le dio mandamientos. Israel desobedeció a Dios y le vinieron todas las consecuencias de las cuales la Escritura nos habla, nos enseña, nos instruye. Yo sé que muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, hemos tocado desde este púlpito las consecuencias que nos trae el pecado. Pero vale la pena recordarlas, porque es importante entenderlas, o más bien tenerlas presentes, para entender los efectos de esta profecía. Israel desobedeció, y usted sabe que dejó de tener la protección de Dios y fue entregado a sus enemigos. Así nos dice la Escritura, así lo enseñan los profetas. El pecado nos aparta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. El pecado nos expone a andar por este mundo sin la protección divina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son verdades a las cuales no nos gusta decir amén, pero son verdades de la Escritura. Bueno es tenerlas presentes. El pecado nos expone a enfrentar sin Dios a este mundo. Eso le pasó a Israel. Israel empezó a enfrentar a sus enemigos sin Dios y fue derrotado en muchos sentidos. Fue derrotado en las batallas, fue esclavizado y fue literalmente desmembrado como nación. Usted podrá ver, si lee la Escritura, podrá darse cuenta que primero eran algunos que llegaban y tomaban esclavos a algunos israelitas, hasta que Dios decreta que Israel es completamente entregado a sus enemigos y la nación es desmembrada. ¿Qué quiere decir? Lo tomaron, lo repartieron e Israel quedó por todos lados. Las familias se desintegraron. Es importante también decir que antes de ser desintegrado Israel de manera física, Israel ya estaba desintegrado en su corazón. Porque cuando vivían juntos como nación, los hermanos, las familias, los familiares, se hacían trampas, se cobraban de más, se vendían unos a otros como esclavos. Los que hemos leído la palabra de Dios sabemos que Dios le reprocha a Israel ese corazón duro, sin misericordia para con sus hermanos. Entonces Israel no solamente estaba separado físicamente, Israel ya estaba desintegrado en su corazón.
Ya entre los hermanos, entre las familias, entre la gente que vivía en Israel, su mismo pecado y su mismo egoísmo ya los había destruido, ya los había separado. Todo eso es importante tenerlo presente. Fíjese cómo el pecado de Israel se parece muchísimo a lo que le pasa a cualquier pecador. Primero es engañado a desobedecer y desobedece. Luego, sus pasiones le empiezan a gobernar, y cuando me refiero a sus pasiones, me refiero a su mal carácter, a su falta de capacidad de controlar los vicios, el alcohol, la vanidad, el orgullo, el rencor. Empiezan a gobernar en su vida, se empieza a deformar el corazón, y así como Israel fue desmembrada, tanto como nación como en las relaciones, así la vida del hombre que no toma en cuenta a Dios, así empieza a ser desmembrada. Sus relaciones en su familia, sus relaciones con los mismos amigos, empieza a tener dificultades, problemas. La familia se empieza a destruir, desintegrar. Aquella mujer a la que le prometiste amarla y serle fiel, pues ya ahorita es para ti, ya no es aquella gran mujer, ya es casi una bruja en tu corazón, porque el pecado destruye. Así aquellos hermanos que jugaban pequeños y que se amaban y se abrazaban, hoy ya se aborrecen y se odian por cuestiones de dinero o por cuestiones de orgullo, porque eso es lo que hace el pecado, destruye. Ahora bien, a ese Israel el pasaje nos dice que hay un cuarto efecto que produce el pecado, que estaba ocurriéndole a ese Israel. Israel, y si usted me acompaña de nuevo al versículo 11, este es un efecto del pecado digno de subrayar. Dice: he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esos israelitas en su corazón decían: se acabó nuestra esperanza, ya no hay más esperanza para nosotros, ya no hay un segundo comienzo, ya no hay una nueva, ya no hay otra oportunidad, ya no hay cómo levantarse. Si tú lo quieres ubicar en el contexto histórico, pues imagínate los cautivos en Babilonia, sin armas, sin fuerzas, sin dinero, sabiéndose que están ahí por su pecado, sabiéndose sin Dios. Sus oraciones, imagínatelas, pues pobres, tibias, sin poder. A lo mejor habían escuchado que un gran Dios los había llevado por medio del desierto y los había alimentado, pero la realidad que estaban viviendo en estos días era una muy diferente. Familias quizá no habían visto a sus hijos, quizá no habían visto a sus padres, no se habían visto entre hermanos, vivían en pobreza, las cosas les costaban mucho trabajo, estaban en Babilonia como esclavos. Y lo que había en sus corazones en ese momento ya no era un vamos a salir de aquí, sino lo que había en sus corazones en ese momento es: ya no hay esperanza para nosotros, vamos a morir esclavos, vamos a morir en Babilonia, nuestras familias no se van a volver a reunir, pues quizá Dios perdone a alguno de nosotros de manera individual, pero como nación estamos desechados. Amado, ese cuarto efecto del pecado es algo a lo cual yo quiero darle una atención mayor en esta mañana. Hemos hablado que el pecado nos destruye, nos esclaviza, nos condena, pero este cuarto efecto, ese que destruye la esperanza, es el objeto de esta profecía. Israel ya no tenía esperanza, y lo mismo le sucede
a muchos pecadores, o le está sucediendo a muchos pecadores, y le está sucediendo a muchos cristianos. Escúchenlo bien. Lo mismo le está sucediendo a muchos cristianos en todo el mundo. Han perdido la esperanza a causa de lo que el pecado le ha hecho a sus vidas, le ha hecho a su reputación, le ha hecho a sus familias, le ha hecho a su trabajo, le ha hecho a todo lo que es su entorno. El pecado destruye la esperanza. Y amado, usted no me va a platicar a mí, quizá usted tenga algo que platicar de alguien que usted sepa, pero a lo largo del tiempo que el Señor me ha permitido servirle, algo he escuchado en muchas personas que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Qué buen mensaje, qué buena palabra, amén, es de Dios. Pero qué trabajo me cuesta a mí, qué difícil es para mí levantarme de esto, salir de esto otro. Volteo, veo a mi familia, qué bonito se oye, qué bonita se oye la palabra de Dios predicada desde el púlpito, cuando le exaltan con esos ejemplos, pero cuando yo volteo y veo a mis hijos sin Dios, perdidos en el mundo, yo digo, wow, quizá está bonito, pero no es para mí. Cuando yo veo mi carácter, cuando yo veo ese carácter que me ha dominado por años, esos vicios que no puedo controlar, que se levantan y que no ceden, y que por un lado yo busco quizá que Dios me ayude, me congrego, escucho y veo mi derrota cada semana, o veo mi derrota con mi familia. Hay momentos en los que me dan ganas de no congregarme, en los que me dan ganas de no seguir adelante, en los que pienso que la fe no es para mí. Amado, qué importante es que saquemos todo lo que tenemos que sacar de esta profecía, porque usted y yo somos hombres libres, aunque nuestro país está en muchas dificultades, y aunque podríamos hacer una mesa de debate de todas las cosas que opinamos de nuestro hoy no gobernador y de nuestro presidente, y podríamos hablar muchas cosas, somos hombres libres, ¿verdad? Tenemos una casa, podemos comprar nuestro pan, podemos tomar decisiones. Si tan solo pensásemos en aquel primer grupo de personas a las que les fue dada esta profecía, un grupo que sí podía decir con una mayor fuerza que nosotros, no tenemos esperanza, nuestras familias no tienen esperanza, como nación no tenemos esperanza, como creyentes no tenemos esperanza. Ellos sí podían decirlo, o cuando menos podían decirlo con mucho más fuerza y autoridad que usted y que yo, ¿verdad? Bien, a esa nación esclava, desobediente, condenada, le fue profetizado. Eso es lo primero. Quiero hablarle aquí de tres claves. Ya le dije dos propósitos. El propósito era mostrar una causa irrescatable y mostrar el poder de Dios. Pero hay tres claves en esta profecía. ¿Cómo Dios restauró a ese Israel, o cómo le fue profetizada la restauración a Israel? Número uno, de entrada, Dios no es un brujo, y nosotros tenemos que aprender. Usted se está acercando a Dios en esta mañana. Usted quiere tener una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere conocer a ese Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes quieren conocerlo en realidad? Sí, de verdad, levante su mano si quiere conocerlo en realidad. ¿Quiere tener una relación con Él? ¿Quiere saber cómo obra, cómo trabaja, cómo va a obrar en su vida? ¿Verdad? Sí quiere hacerlo. Ok. Lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza son todas las mentiras
que este mundo ha sembrado en nuestros corazones de cómo tenemos que esperar que Dios obre en nuestras vidas. Escúchelo bien. ¿Usted quiere conocer a Dios? Deje de esperar que Dios actúe en la forma que el mundo le enseñó. Este mundo nos enseñó que Dios actúa con milagros raros, con apariciones extrañas, con cosas, con manifestaciones raras o sobrenaturales. La Biblia dice cómo Dios obra en nuestras vidas. Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero no va a obrar como el mundo está esperando que obre. Mire, le voy a poner un ejemplo de cómo no debemos esperar que Dios obre en nuestras vidas. Usted está en el mundo, pero usted se acerca a Dios porque quiere que Dios actúe en su familia. Y empieza a orar: Señor, quiero que ayudes a mi esposo, a mis hijos, cuida a mi esposo, cuídale los ojos, cuida a mis hijos, guárdalos en su camino, Señor, protégelos. Una forma equivocada de esperar esa respuesta es orar, esperar que Dios actúe y usted no hacer nada ni involucrar la palabra de Dios en eso. Esa es la típica forma que este mundo nos ha enseñado que Dios actúe. Dios no va a guardar a su esposo, no va a guardar los ojos de su esposo si usted no obedece la palabra de Dios y hace lo que una esposa tiene que hacer para tener los ojos de su esposo en el lugar donde deben de estar. ¿Usted quiere que Dios guarde el corazón de sus hijos? Y usted nada más ora por ellos, pero no toma la palabra de Dios y les dice cómo se deben de guardar, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que conducir. Usted está esperando de manera equivocada una respuesta de Dios. ¿Por qué? Todas las maravillas y milagros que Dios hace, en todas las maravillas y milagros que Dios hace, Dios pone de por medio su palabra. Así, cuando Dios creó el mundo, ¿qué hizo Dios? ¿Alguien me puede decir alguna de las palabras del Génesis? ¿Qué es lo que pasó cuando no había nada? ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, ¿verdad? Todos los milagros que Dios hace están relacionados con lo que sale de su boca. Y cualquier milagro de restauración en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, tiene que ver con su palabra. Y esta profecía nos muestra que no es la excepción, al contrario, nos lo subraya y nos lo reitera. Versículo 4. Tenemos a un Israel desolado, lo tenemos destruido, lo tenemos sin esperanza. Él cree que no se va a levantar, cree que no va a suceder nada, efectivamente está muerto, sin esperanza. Y la primera pauta que nos da esta palabra es: lo que va a hacer que las cosas cambien es la palabra de Dios. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. Lea usted conmigo, por favor. Y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahí va el comienzo del milagro. La primera clave es que todo lo va a hacer Dios por medio de su palabra, porque las obras maravillosas que Dios hace en el ser humano involucran a su palabra. Dios no te va a cambiar a tu marido si tú no le pones la influencia de la palabra de Dios frente a él. Tú estás: ay, Señor, que el hombre me salga bueno, que el hombre se me convierta. Ajá, ¿ya le mostraste la palabra de Dios? Si no la quiere leer,
Ya le mostraste ese carácter afable y apacible del cual habla la Escritura, por el cual los hombres impíos se convierten. ¿Verdad que eso dice la palabra de Dios? Que los hombres inconversos se convierten sin palabra por la buena conducta de sus esposas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? ¿Será que lo que estoy diciendo no gana muchos amén o está muy grande el local y no se escucha muy fuerte? Yo quiero pensar lo segundo. La palabra de Dios es la que tiene el poder de cambiar las cosas. La Escritura nos dice que redarguye, que reprende, que corrige, que limpia, que vivifica. Para que un milagro suceda, en este caso estamos hablando de ese Israel tiene que ser expuesto a las influencias de la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, en los momentos de crisis, de mayor crisis de Israel, es donde se conjugan todos los profetas. Usted lee si a usted le gusta la Biblia y usted se da una paseada por el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que los profetas que le hablaron a Israel, todos ellos están de alguna manera encerrados en tiempo y espacio en los momentos en los cuales Israel necesitaba más ayuda. Tú no vas a encontrar demasiados profetas en los tiempos en los que Israel todo iba bien, tenían los mandamientos, obedecían la palabra. No hay demasiada palabra de Dios en esos momentos. Cuando Josué y toda su generación eran obedientes y hacían todo bien, no se levantó un profeta para decirles ¡qué bien van! No había necesidad. Pero cuando Israel empezó a decaer, cuando Israel empezó a desobedecer, cuando se fue para abajo, cuando su corazón se fue chueco, entonces Dios empezó a levantarles profetas para que les empezasen a hablar las cosas. Y los profetas no empezaron a decirles qué buenos son ustedes, qué bien van. No, te encuentras en los profetas palabras muy fuertes, palabras tremendas. Oseas, por ejemplo, le dice: pues es que tú me fuiste como una mujer adúltera, nada de que eres mi pueblo, eres como una mujer que se fue con otro hombre, pero vuélvete a mí. ¿Verdad? Esa clase de palabras fuertes que hacen reaccionar. A veces, amado, tenemos el error de buscar una palabra que siempre nos esté haciendo sentir bien. Amado, esa palabra que siempre te hace sentir bien no te hace ver algunas cosas que la palabra de Dios nos hace ver. Y la palabra de Dios nos hace abrir los ojos, nos hace ver nuestras reacciones. El corazón del hombre es continuamente egoísta y de continuo busca lo de este mundo y el mal. La palabra de Dios nos hace abrir los ojos y reaccionar y darnos cuenta de que nuestros caminos y nuestros corazones se están desviando. Ok, de entrada en esta profecía, tú ves que Israel es expuesto a la palabra de Dios. Y no me creas a mí, por favor abre el profeta que quieras y no te vas a encontrar pasajes de Ezequiel que son maravillosos. Te vas a encontrar donde es profetizado que va a ser derramado el Espíritu, que va a ser que va a haber unas bendiciones tremendas sobre los hijos, sobre los jóvenes. Pero por favor lee todo el libro. Antes de eso te vas a encontrar verdaderas reprensiones en donde a Israel no se le está diciendo: ay, tú solo tienes un detallito de carácter. No, tú eres bueno, tu corazón es bueno. No, probablemente te encuentras expresiones como hijo de la contumacia, de la rebelde. Amado, Dios supo cómo hablarle a ese pueblo y lo hizo reaccionar. Y lo cierto es que, como dice la Escritura, su palabra no regresó a él vacía. Hubo un pueblo, una generación que reaccionó a esa palabra. Y bien, Israel reaccionó. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Quiero regresar a la idea principal. Dios sí hizo un milagro con Israel. Dios sí restauró a Israel. O sea, ahorita lo estamos hablando desde a lo largo del tiempo y sabiendo que eso sí sucedió, que Dios sí lo cumplió. Pero lo primero que hizo en ese gran milagro que Dios hizo para restaurar a esa nación, Él utilizó su palabra. Amado, ¿usted quiere realmente ser una persona más espiritual?
¿Cuántos quieren ser más espirituales? Levante su mano, por favor. ¿Quiere ser más espiritual? ¿Quiere amar más a Dios? ¿Quiere levantarse temprano y adorar a Dios y sentirse contento porque estuvo con Dios y lo llenó de su espíritu en la mañana? Y sale a la calle y se sabe convencido de que Dios está con usted. ¿Quiere usted eso? ¿Cuántos quieren eso? Ok, eso va a suceder si usted se expone a usted mismo a la palabra de Dios. No va a suceder de otra forma. La única forma de que eso suceda es que usted se exponga a usted mismo a la influencia de la palabra de Dios. Usted no puede ser más espiritual. Dice, bueno, mañana está bien, mañana vamos a empezar. Ahorita vamos a relajarnos. Mañana temprano yo sé que me voy a levantar con muchas ganas de buscar a Dios, de pedirle su ayuda. Usted no se va a levantar con ganas mañana si no le permite a la palabra de Dios que trate con su vida, que le muestre su condición, que le muestre su pecado, que le muestre su necesidad, que le muestre lo que Dios quiere hacer con usted, sus promesas, sus buenos propósitos. Eso no va a suceder si usted mismo no se somete o se expone a la influencia de la palabra de Dios. Usted lo necesita. Usted quiere cambiar. No se trata de que haga un buen propósito. ¿Quiere cambiar? Escuche, lea, medite en la palabra de Dios. A lo mejor usted puede decir, tengo un pésimo carácter. Mi carácter es mi problema. Mi carácter no cambia. Mi carácter es un león. ¿Cuál es un león? Es un oso de 3 metros que no puedo dominar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo dan un curso para dominar el carácter? Usted no necesita un curso para dominar el carácter. Usted necesita someterse, exponerse, suministrarse una buena dosis de la palabra de Dios. La palabra de Dios, influenciada por el Espíritu, hace cosas que los hombres no pueden hacer. Yo siempre ocupo este ejemplo y lo vuelvo a ocupar. A los que creen que no pueden dominar a su carácter, yo les pregunto una cosa: ¿usted cree que Dios le cerró la boca a los leones en ese foso de los leones? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que su carácter es más grande que esos leones? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que no? Claro que no, porque para Dios no hay imposibles. Le habla a alguien de un carácter difícil. En mi vida pasada, Dios siempre ha sido un buen domador de mi carácter. Ahora bien, vuelvo al punto. Lo primero que Dios hace, y eso es algo que tenemos que tener presente, lo primero que Dios hace es poner su palabra de por medio. Usted quiere que su vida cambie, deje que la palabra de Dios toque su corazón, preocúpese porque la palabra de Dios toque su corazón. Usted quiere que su familia cambie, ore y vea la forma de que la influencia de la palabra de Dios llegue a su familia. Hay veces que la familia no nos quiere escuchar, ¿ok? Cállese la boca. Perdón, se lo digo con respeto. Hay veces que le hemos predicado tanto a la familia que la familia ya no nos quiere escuchar. Pues cállese la boca y demuestre con sus hechos que usted cree en la Biblia. La Escritura dice: vuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Cuántos dicen amén? Que te conozcan amable, que te conozcan respetuoso, que te conozcan responsable, que te conozcan pagando tus deudas, que te conozcan haciendo el bien, que te conozcan preocupado por los demás en lugar de estar pensando en ti. Muéstrales la Biblia de otra manera. ¿Verdad que la podemos enseñar? ¿La podemos enseñar con nuestros hechos? ¿Verdad que sí podemos, los que somos creyentes? A lo mejor los que no hemos tomado la decisión dicen: bueno, yo no puedo. Te creo, no te presiones ni te precipites. Pero los que creemos en Dios podemos mostrar la Biblia con nuestros hechos. Podemos cerrar nuestra boca y predicarle a nuestra familia como Jesucristo predicó, sin abrir la boca. ¿Verdad que sí podemos? Bien, vuelvo al punto.
En esta profecía, en toda esta obra que Dios nos plantea y propone, lo primero que pone es la palabra. Es la palabra la palabra dirigida por el Espíritu, por supuesto, la que va a cambiar las cosas. Es la palabra dirigida por el Espíritu, son las acciones dirigidas por Dios y su palabra las que van a transformar las cosas. Y vuelvo a subrayar, vamos a quitarnos todas esas ideas de los milagros de la Virgen de las Camelias y de los milagros de las apariciones de yo no sé quién, que de repente el hombre ya me regresó nuevecito, que ya la mujer ya dejó de ser fiel. Ay, mira, la amaneció hecha un dulce. Va a ser un dulce cuando la trates como vaso más frágil, cuando te gane su respeto, cuando tú te comportes como el hombre que la Biblia te dice que tienes que ser. ¿Sí me comprende? Déjese de andar pensando ahí milagritos. Es más fácil comprarse unas veladoras y poner ahí unas imágenes y estar esperando cuestiones ridículas a portarse como un hombre de Dios, una mujer de Dios, y hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Portarme como un padre, portarme como el hijo que Dios me pide, ser respetuoso, ser amable, honrar a mis padres. En fin, ha de ser la palabra vivificada por el Espíritu la que cambie las cosas según esta profecía. Número 2, Dios nos dice cómo va a hacer las cosas. En primer lugar, vamos a regresar a la idea de lo que era Israel. Israel estaba desmembrado. Vuelva usted a pensar en los huesos secos, vuelva usted a pensar en que ni siquiera estaban juntos como un cadáver, sino que como cadáver estaba disperso y los huesos estaban secos. Y lo primero que Dios hace según esta profecía es juntar esos huesos, darles la forma de un cuerpo. Dice Ezequiel 37, si lo leemos de nuevo, por favor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Es Ezequiel 37, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué quiere decir esta primera parte de la profecía? Lo que Dios hizo en Israel, o lo que Dios se planteó primero hacer en Israel, es componer, así como en un cuerpo lo que hizo fue componer las estructuras básicas. Huesos sin forma ni siquiera parecen cuerpo. Puso a los huesos en su lugar, puso los huesos donde van, puso músculos donde van, puso tendones donde deben de ir. Para que un cuerpo se pueda mover, de entrada las cosas tienen que estar en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven? Exactamente es lo que Dios en un primer término se propuso hacer en Israel. Les dio una libertad como nación, les dio un hogar, restauró de cierta manera las familias, les dio cierta independencia. Sin embargo, esta profecía lo parte en dos, y yo le voy a explicar por qué. Separa el espíritu del cuerpo, porque eso tiene también una simbología importante. Israel hoy es una nación. Israel hoy tiene un lugar. Israel hoy tiene una religión. Israel hoy
funciona como un país. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, la mayoría de Israel hoy no está convertido y no sirve a Dios. Y ese Israel, se lo digo con toda honestidad y sin querer que en ese momento generar un debate que nos podría llevar un buen rato. Un pueblo puede funcionar como nación, como familia, puede tener comercio, puede tener leyes y puede tener cierta organización y no estar convertido a Dios. Fíjese que hay muchas personas que se acercan a Dios porque la familia está destruida, porque el marido se fue de la casa. Cuando el marido ya se fue de la casa o ya se fue con otra, muchas mujeres empiezan a buscar a Dios. Mientras no lo buscan, mientras a lo mejor lo seguían a donde fuera. Pero bueno, ya se fue de la casa, ya se fracturó el matrimonio, ahora sí vamos a buscar a Dios. Está bien. Digo, que bueno, no con esto estoy diciendo que me jacto del dolor ajeno. Es normal que el ser humano en su dolor busque a Dios. Pierde el trabajo, busca a Dios. Se enferma, busca a Dios. Pero las cosas llegan o se restauran a un orden humanamente natural y el ser humano deja de buscar de Dios. Ya regresó el marido, déjeme decirle que ya lo he visto, ya regresó el marido, ya no vemos a la mujer mucho en la iglesia. Ya recuperó el trabajo, ¿qué cree? Ahora es el trabajo el que no le deja buscar a Dios. Ya está muy sano, ahora tiene más tiempo para ir a jugar fútbol. Y deja de buscar a Dios. Bueno, esta parte de la profecía nos muestra que Dios se propone restaurar de manera estructural a Israel, como se propone hacerlo también en el ser humano. El ser humano, de entrada, a lo mejor a alguno le será molesto, ahorita que está tan de moda la unión gay, la unión libre y toda la cuestión esa, y lo digo con respeto si piensas diferente. La Biblia dice qué orden Dios le dio a las cosas. Y la Biblia dice, bueno, ustedes están juntos, hombre y mujer, bueno, cásense. Ese es el orden que Dios le da a las cosas, cásense. ¿Quieren no ofender a Dios? Pues cásense. Y si son dos hombres, discúlpenme, ustedes no pueden estar juntos. Opinarán lo que quieran. La Biblia dice, hombre y mujer, hagan las cosas así. De entrada la Biblia, la Escritura nos enseña que Dios restaura cierto orden en la vida del ser humano, como lo hizo con Israel. Ahora, ese Israel como nación libre, ya de nuevo, imagínatelos regresando de Babilonia, todos pobres con la ayuda ahí del rey, pero llegan, encuentran las casas tiradas, no hay bardas, no hay puertas. De algunos de ellos ya estaban, habían perdido familiares, o sea, las familias regresaron incompletas, obviamente. Ellos seguían siendo los mismos hombres y mujeres egoístas de toda la vida, esos que se vendían el uno al otro, y regresaban a reconstruir Jerusalén. Yo te pregunto, ¿realmente iban a prosperar? ¿Realmente iban a reconstruir esos hombres de manera natural esa nación? ¿Verdad que no? Mira, ve lo que le pasa a nuestro país. Una nación que lo tiene todo, pero que tiene a 100 millones de inconversos. Y no lo estamos haciendo un mejor país, lo estamos haciendo cada día un país más inseguro, ¿verdad? Exactamente es lo que le iba a pasar a Israel. Y Dios no se había propuesto regresar a esa nación a que volviera a sus mismos círculos de vicio. Dios no se ha propuesto nada más que el hombre y la mujer ya vivan juntos de nuevo, que el hombre deje el alcohol, que ya tenga trabajo, que ya esté sano. Teniendo salud lo tenemos todo. No tenemos nada sin Dios. Sin Dios no tenemos nada.
No tenemos la certeza de que nos vaya a ir bien en nada, aunque tengamos trabajo, salud, marido y todo lo que tú quieras que el ser humano confíe. No tiene nada el ser humano si el Espíritu Santo no está con él. Porque todo lo que tiene, de una forma u otra, lo va a echar a perder. Por lo tanto, Dios se propone la segunda parte del plan de Dios es asegurarse que esa nación va a regresar a Israel convertida. Versículo 9, Ezequiel 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En el versículo 9 solamente subrayo o destaco que se utiliza la palabra espíritu 2 veces. La Biblia hace una distinción entre tener el espíritu de vida y al espíritu con el cual se le señala con una E mayúscula. Si lo quieres poner en la pantalla, que no se nos ve por ahí, por favor. La Biblia hace una distinción entre un espíritu y otro espíritu. El hombre puede tener vida y puede no tener la influencia divina en su corazón. Lo que está diciéndonos este pasaje es que lo que Dios se propone es restaurar en ese pueblo la influencia de su espíritu. A ese Israel que iba a regresar a reconstruir Jerusalén, le iban a tocar cosas muy difíciles. Si tú has leído los libros de Nehemías y Esdras, hay muchas dificultades, se levantan muchos adversarios, hay mucha oposición, hay muchos enemigos, hay muchas cosas. Ellos estaban solos, estaban pobres, estaban débiles. Ya vimos en la profecía que ellos mismos pensaban que no iban a poder. No había en ellos el espíritu adecuado para construir, para glorificar a Dios, para luchar, para obedecer. Necesitaban algo más. Necesitaban que les fuese dado ese espíritu. Amado, precisamente en esta otra parte de la profecía es algo que Dios se ha propuesto hacer. No solo en ese Israel, y lo hizo, Si tú lees la historia de la Biblia, tú ves a gente que le cree a Dios y que se levante, que construye y que rehace esa nación. Puedes leer Nehemías, puedes leer Esdras, puedes leer la historia de ese pueblo. Se levantan y se vuelven a construir las casas, los muros, y no solo los muros, se reanuda el culto, se reanuda la nación, y Dios vuelve a estar con ellos, y se restauran también las familias. Eso se logra no porque Dios nada más levantó las estructuras, sino porque les dio de su espíritu en su corazón, porque les dio la influencia, porque sus corazones se convirtieron. Amado, es exactamente lo que Dios quiere y se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Primero, por medio de su palabra. Segundo, poniendo las cosas en el orden en el que Él quiere. Hace rato te decía, pues es que, ¿por qué no podemos vivir en unión libre? Porque la Biblia no habla de la unión libre. ¿Por qué tengo que respetar a mi marido? Porque la Biblia dice que Él es la cabeza y usted lo respeta. Esas estructuras sencillas a las cuales Dios le pone orden son básicas para que las cosas funcionen. Pero para que realmente las personas
se levanten y hereden la bendición de Dios, se requiere algo más que solamente mandamientos. Se requiere que Dios dé ese espíritu, ese aliento en el corazón que diga: sí se va a poder, sí se va a poder. Ahora sí mi vida va a cambiar. Ahora sí mi familia va a cambiar. Y no va a cambiar por mis grandes esfuerzos. No va a cambiar por lo bueno que ahora soy. Va a cambiar porque Dios se ha propuesto rescatarla. Esa influencia que el Espíritu hace en el corazón, esa influencia que hace que creas cuando parece que no se puede creer. Porque aquí voy al punto. Si el cementerio por el cual el Espíritu llevó a Ezequiel, o más bien el valle por el cual el Espíritu llevó a Ezequiel, no fuera esos huesos secos, sino fuera tu vida. Si estuviera llevando el Señor a Ezequiel por donde está tu vida y le mostrase tu carácter derrotado desde hace mucho tiempo, por el pecado, por los vicios, por ese mal genio. Y lo que estuviera viendo Ezequiel no es a Israel, sino tu vida. Esa mala relación que hay en tu matrimonio, o con tus padres, o con tus hijos, que no ha cambiado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no tomaste en cuenta a Dios hace mucho tiempo. Y tú dices: eso no va a cambiar. Pero si Dios estuviese llevando a Ezequiel por ese valle, y ese valle es tu vida, y le estuviese mostrando no los huesos, tus derrotas, las derrotas con tu pecado, o le estuviese mostrando los grandes problemas en los cuales hoy están tus hijos ya grandes, ya mayores, porque ya sea no conociste a Dios en tu juventud, o lo conociste pero no lo tomaste en cuenta, y la cosa es que no hiciste nada por ellos y hoy están sin Dios, en problemas. Y los huesos que estuviera mostrándole Dios a Ezequiel no fueran de los israelitas, sino los de tus hijos. Y le preguntase Dios a Ezequiel: ¿ves esos huesos? ¿Tú qué opinas, Ezequiel? ¿Vivirán? ¿Cambiarán esas vidas? ¿Serán transformadas esas vidas? Ahora, si Dios llevase a Ezequiel a entender la profecía, mira, te voy a decir de quién son esos huesos, y le mostrase no a los israelitas, le mostrase tu vida. Mira, el Señor, la señora, esos huesos secos que ves, es su carácter derrotado por su pecado, su mal carácter, su apatía, es su egoísmo, es su mala relación con su familia, con su esposo, con sus hijos, cosas que no han cambiado. Y le mostrase tu corazón y le dijera: mira, él piensa que nunca va a cambiar, él piensa que su vida, que su familia, que su carácter no tiene esperanza. Dime si no aplica. En la primera aplicación de la profecía, no eran huesos en realidad, eran vidas que no tenían esperanza. Y Dios le dijo a Ezequiel: ¿crees que volverán a vivir? Ezequiel, incrédulo, le dijo: Señor, tú lo sabes. Pero si no fueran los israelitas. Y ahora, si fuera tu vida, amado, piensa en aquellas cosas que tú sabes que te tienen derrotado. Y dices: en una iglesia nos reunimos dos clases de personas, nada más: los que ya hemos decidido amar a Jesús con todo nuestro corazón, y los que no lo han hecho todavía. Y no lo has hecho no porque Dios no te ame, sino porque hay algún estorbo. Ese estorbo puede estar en tu propio corazón. Yo no soy cristiano porque no puedo, por esta relación, por esta otra cuestión. Pero hay un no se puede por algo.
Imagínate que el Señor le estuviera mostrando a Ezequiel exactamente eso. Él piensa que no se puede. Ella piensa que no se puede. Que ya no se va a poder. Ahora, dentro de ese grupo de los que decidieron seguir al Señor, también podemos tener un subgrupo de cristianos que piensan que hay ciertas cosas que nunca van a cambiar, que están ya bien acostumbradas a ver derrotas en ciertas áreas: sus hijos, su carácter, su relación matrimonial, lo que tú quieras. Eso pareciera que ya no se va a levantar. ¿Por qué? Porque también no se puso por obra en un momento la palabra de Dios, porque ya lo ha intentado, porque su carácter ha sido fluctuante. Vuelvo a la aplicación de la profecía. Si fuera el Señor el que le estuviera diciendo a Ezequiel: mira, ¿ves la vida de este hombre? ¿Ves la relación que tiene con su esposa, con sus hijos? Esa mala relación que tiene con su esposa y con sus hijos, esa mala relación que tiene con sus vecinos. Está derrotado y no quiere levantarse. Él cree que no puede levantarse. Él cree que no se puede. Y le preguntas a Ezequiel: ¿tú crees que pueda o que no pueda? ¿Vivirán esos huesos secos? Decía el pasaje: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Para qué estamos hoy en esta mañana aquí, amados? Queremos una palabra que nos haga sentir bien, o una palabra que nos transforme. Queremos saber en nuestra cabeza muchas cosas acerca de Dios, o queremos conocer a ese Dios que hace milagros y que cambia corazones. ¿Cuántos cristianos hemos oído de ese David que se levantaba a pelear con gigantes, pero no tenemos el valor de ir a predicar el evangelio? ¿Cuántos cristianos hemos oído de hombres de la Biblia que son transformados por ese poder de Dios? El mismo Saúl, que era un hombre que no era un corazón perfecto, cuando fue influenciado por el Espíritu de Dios, la Escritura dice que se transformó y se mudó en un hombre nuevo. ¿Queremos saber, amados? ¿O queremos conocer a ese Dios vivo y verdadero? ¿Queremos realmente levantarnos y conocer a ese Dios vivo y poderoso? ¿Cuántos queremos conocer a ese Dios vivo y poderoso? ¿Cuántos tendremos el valor de los que estamos aquí? No te voy a pedir que levantes tu mano. Contéstatelo para ti y contéstaselo a Dios. ¿Cuántos tendremos el valor y la humildad de decir: mi vida es un hueso seco? Así, es un hueso seco. Mi vida no tiene vida. Mis manos funcionan, mi corazón late, mi boca habla, mi cerebro funciona, pero no veo en ella nada de las bendiciones, el fruto y el poder de Dios. O lo que veo es tan pequeño que mi corazón a veces pierde la esperanza de que las cosas vayan a cambiar. ¿Cuántos de nosotros podremos decirle a Dios en la mañana: Señor, yo soy un hueso seco que necesita de tu ayuda? ¿Cuántos de nosotros
tenemos esa grandísima necesidad, no solo de que nuestras vidas sean transformadas, sino que miramos a nuestro alrededor, a nuestros vecinos perdiéndose, a nuestros hijos perdiéndose, a nuestra familia perdiéndose. Vemos a nuestros hijos pequeños y vemos que nosotros no somos capaces con nuestras fuerzas de llevarlos y de formarlos como Dios quiere para que no se pierdan. ¿Cuántos de nosotros tenemos realmente esa visión y esa humildad de decirle a Dios: soy un hueso seco que necesita tu ayuda? Mi carácter es ese hueso seco. No tiene vida, no tiene poder, no tiene nada. Lo he intentado 1000 veces y no puedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso? Porque quiero decirte algo. A mí me queda claro, una, que Dios hace imposibles. 2, que Dios hizo al hombre del polvo. 3, que si fuese necesario y tuviéramos huesos aquí, Dios nos restaura al muerto para que lo veas así completito. Y 4, que Dios restauró las vidas de esos israelitas y les dio esperanza y los volvió una nación y los volvió hombres y mujeres de fe con victorias, que les dio valor para pelear sus luchas, que les dio el carácter para portarse como la cuestión ameritaba, para reconstruir, para luchar, para pelear, para salir adelante y para llevar a sus hijos por ese camino. Les dio de ese espíritu y les dio ese carácter. Me queda claro. Y me queda claro también que Dios es poderoso para hacerlo con quien quiera de nosotros. Déjame decirte de dónde surgió la idea de compartirte esto esta mañana. Muchas veces, muchas mañanas, me he levantado con Dios y le he dicho: me siento seco. Sé que tengo que amar a mi esposa y no tengo fuerzas. Sé que tengo que trabajar, que hacer muchas cosas y no tengo fuerzas. Sé que tengo muchas responsabilidades y quisiera quedarme aquí sentado en mi casa, en mi cama. Sé que hay muchas cosas con las cuales luchar. ¿Sabes cómo vino esta palabra a mi vida? Vino esta palabra así. Vino la idea de los huesos secos. Dios quiere darle vida a tus huesos secos, amado. Pero tienes que ser, y quiere hacer de ti una nueva criatura. La Escritura, vamos, los cristianos lo cantamos, lo decimos, ¿verdad? La Escritura dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Pero ¿por qué los cristianos seguimos haciendo las mismas cosas y tenemos las mismas derrotas? ¿Por qué los cristianos no avanzamos, no trabajamos, no luchamos, no vencemos? Porque no tenemos la humildad de reconocer que somos un hueso seco, que necesita que el Espíritu de Jehová venga sobre él y restaure el lugar de los huesos y las coyunturas. Y eso también tiene una aplicación a nuestras vidas. Tú quieres que Dios haga milagros, ok. Identifica en tu vida qué cosa está fuera del lugar y ponla en el lugar que la Escritura dice que tiene que estar. No te sujetas a tu marido, enderézate. No eres cabeza y le dejas toda la responsabilidad a tu mujer, acomódate donde debes de estar. No eres honesto en tus negocios, en tus tratos, acomódate donde la Escritura dice que debes de estar. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Deja que la palabra del Señor dirija tu vida. Eres cristiano y la palabra te dice que te congregues, que prediques el evangelio, que cuides de tus hermanos, y nada más te cuidas a ti mismo. Por eso hay tan poco poder en tu vida. Deja que la palabra de Dios gobierne tu vida y te ponga en el lugar en el que debes de estar. Deja que la palabra de Dios influencie tu corazón y te dé vida. Entre más dispuesto
estés tú, a que ese espíritu te ordene, te ponga en tu lugar, te dé un lugar en tu familia, en tu trabajo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Más vida va a haber en ti. Quiero terminar diciéndote, si realmente estás en esta mañana para salir de este lugar diciendo, qué bien, ¿no? Pero mi familia, mi vida, mi trabajo, mi reputación, las cosas de la iglesia, pues quizá no tienen esperanza. Imagínate que tú fueras Ezequiel, que Dios te concediese. Fíjate que hago un paréntesis. Mi hija mayor, ahorita no está presente, mi hija mayor me ha platicado que últimamente el Señor le ha hablado en sueños. Le ha dejado ver cosas. Digo, no te la pongo como profetisa ni nada, solo te digo, el Señor habla en sueños. Algunos de nosotros, está escrito precisamente por Ezequiel, que el Señor iba a hablar en sueños. Imagínate que te habla a ti en un sueño, hoy en la noche, y que te muestra tu necesidad. En ese sueño te lleva y lo primero que ves son huesos secos. Los ves tirados, los ves muy secos. Y en ese sueño, cuando tú estás consternado, te dice, ahora te voy a mostrar qué son esos huesos. Esos huesos que tú ves tirados son tu vida, es tu carácter, es tu matrimonio que lo tienes abandonado, que se está fracturando, es la relación con tus hijos, es tu trabajo, es tu esperanza de la vida en la cual estás derrotado. Eso que tú ves, eres tú. Y que Dios te permitiera verlo. Y que tú fueras como ese Ezequiel y te preguntara a ti, hijo de hombre, escúchame bien, que te lo preguntara a ti, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? ¿Tendrán esperanza esos huesos? ¿Habrá una oportunidad para tu vida realmente? ¿Tú crees? Por eso estás aquí en esta mañana, ¿verdad que sí? ¿Habrá una oportunidad para ti real de que tu Dios sea vivo y no sea un producto de la imaginación, de que tu carácter cambie, de que realmente tengas paz y te sientas a gusto y contento de haber hallado a Cristo en realidad, de que te sientas realmente un cristiano con ganas de como David, saltar a pelear con los leones, a pelear con los gigantes, con esa hambre? ¿Habrá una oportunidad? ¿Vivirán esos huesos? ¿Qué le dirías de tu propia vida? Tendrás la humildad de decirle, Señor, yo soy ese hueso, pero necesito que le des vida. Yo necesito que tú le digas a tu profeta profetiza sobre esos huesos. Huesos, oíd la palabra de Jehová. Dame una palabra. Yo soy ese hueso y manda a tu profeta que le diga a este hueso seco, oye la palabra de Jehová y levántate. Oye la palabra de Jehová y ten vida. Oye la palabra de Jehová y ten esperanza, ten perdón, ten victoria sobre el pecado. Ten fe para enfrentar las cuestiones que tienes que enfrentar, para seguir adelante con tus hijos, para luchar de nuevo con aquellas cosas con las cuales ya tiraste la toalla, bajaste los brazos, dijiste ya no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Si Dios hizo los cielos y la tierra donde no había nada, ¿por qué no se va a poder?
¿Sabes por qué Dios no restaura los matrimonios de muchos cristianos? Porque creen que no se va a poder. Déjame mostrarte una promesa que se cita poco, pero Dios prometió restaurar a las familias. Y no es en ese pasaje que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, no es ahí. Es unos versículos antes. Hechos 11, versículos. Hechos 11, versículo 14. Cuando le están hablando a una persona que va a ir Pedro y que le va a hablar el evangelio, él le dice, se le dice esta palabra. Le dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Tú, ayúdame a leer, por favor. Y toda tu casa. Repito la promesa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Tú y toda tu casa. ¿Sabe por qué Dios no restaura los hogares de muchos cristianos? Porque para ellos esto no está en la Biblia y no es para ellos. Porque dicen: no, yo no puedo. Pues es que Dios no dijo que los vas a salvar tú. ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús murió por nosotros. Es Cristo Jesús el que se planteó restaurar a las familias, restaurar los matrimonios, no destruirlos, no desintegrarlos, restaurarlos. Hace poquito vimos, hace 3 semanas, ¿verdad? Qué precioso, ¿no? Ver cómo Dios ha comenzado la restauración de una familia que está hoy presente entre nosotros. Ha comenzado, no está terminada, pero ha comenzado. ¿Por qué no lo puede hacer en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos tener vidas plenas en Cristo? ¿Por qué no podemos creerle que Él va a hacer grandes cosas con nuestros hijos? ¿Por qué vamos a seguir con los brazos doblados? ¿Por qué nos vamos a derrotar y decir: es que yo así nací? Soy un paralítico que no puede controlar su carácter. Soy un paralítico, mira, el alcohol se me va y ya no puedo controlarlo. Jesucristo dijo que puedes. Jesucristo dijo que puedes vencer el pecado. Él condenó al pecado en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él condenó tu mal carácter y tus palabrotas y tus malas caras. Todo lo condenó y murió en una cruz para pagar por tu mal carácter, tus palabras y tus desplantes groseros. Murieron con Él en la cruz para que tú creas que sí puedes. ¿Sí? También en la cruz condenó al que destruyó a tu familia. Ahí, al que destruyó a tu familia, el que le puso tentaciones a tus hijos, el que puso divisiones contigo y tus padres y tus amigos, también fue derrotado en la cruz. ¿Por qué no podría restaurar Jesucristo nuestras familias cuando condenó en la cruz al que las atacó y al que las destruyó? ¿Por qué no podemos creer? Debemos creer. Digámosle, amados, al Señor todos los días: a partir de este día, he aquí un hueso seco que espera tu promesa. He aquí un hueso seco que espera la palabra de Jehová. Venga la palabra de Jehová sobre este hueso seco. Venga la palabra de Jehová sobre este hueso. Que venga la palabra a ordenar mi vida. Que venga la palabra a infundir aliento y esperanza. Que venga la palabra a hacerme creer que sí puedo hacer lo que tú quieres que yo haga. Que venga la palabra de Jehová a hacerme saber, a hacerme sentir, a hacerme creer que mi vida puede ser lo que tú quieres que sea, una vida que te dé gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, esa palabra sobre los huesos secos definitivamente tiene una aplicación a nuestras vidas. Si somos una iglesia, amado, no seamos esa iglesia, y lo digo a los hermanos que se consideran iglesia. Si somos esa iglesia, no seamos esa iglesia que piensa que no se puede, que no se va a poder avanzar y que no vamos a poder cumplir el propósito por el cual Dios nos dejó en esta tierra. Jehová salva con muchos o con pocos. Salvó a la nación con un niño, ¿no?
con un niño llamado David, cuando todos tenían miedo, cuando nadie tenía fe, cuando nadie tenía esperanza. Tomó a un niño y lo lanzó a pelear con un gigante y ganó una tremenda batalla. Entonces, los que somos iglesia, pidámosle al Señor: he aquí este hueso seco que necesita que infundas espíritu de vida sobre mi vida, para tener ese aplomo, ese valor, esa fe, esa confianza para hacer lo que tú me pides que yo haga. Vivir para tu gloria, extender tu reino, levantar una familia para la gloria tuya, levantar hijos para ti. Y vivir en este mundo lleno de gozo, cantándote alabanzas, porque para eso me creaste. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos al Espíritu, y ese Espíritu va a venir cuando tú te presentes delante de Dios y le digas: aquí está el hueso seco que necesita esa palabra. Yo no sé cuántos huesos secos a mi alrededor van a aceptar que lo son y van a querer ser transformados. Yo sí. Yo sí quiero que me des un lugar en tu cuerpo, que ordenes mi familia, que ordenes mi hogar, mi casa, lo que tengas que ordenar en mi vida. Y yo sí necesito la influencia de tu Espíritu en mi vida todos los días, para que yo no me acobarde, sino que tenga la fe, la fuerza para hacer lo que tú quieres que yo sea. Un hijo tuyo, un buen esposo, una buena esposa, un hijo conforme a tu corazón, lo que tú quieras que yo sea. Un evangelista, un misionero, lo que tú quieras que yo sea. Que lo haga no con un espíritu miedoso, no con un espíritu lleno de dudas, sino con la plena certeza de que tú te has propuesto hacer de mí un hueso seco, parte de una gran nación. Así, parte de tu cuerpo, parte de un pueblo que se ha de levantar para hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Cerremos los ojos un momento. ¿Cuánto necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos? Que tu Espíritu se pasee por este valle, Señor. Lo digo con amor y lo digo con respeto a los que hoy formamos parte de tu iglesia. Lo digo con respeto a aquellos que hoy son nuestros invitados y han escuchado la palabra con nosotros, Señor. Cuánta necesidad tenemos hoy de que tú pases hoy por medio de este valle, de que tu Espíritu pase hoy por medio de nosotros y nos convenza de nuestra grandísima necesidad de ti, Señor. Porque nuestros corazones, Dios amado, en muchos de nuestros corazones, a veces falta la esperanza, a veces faltan las fuerzas, a veces falta el poder. Y eso es porque quizá poco estamos bajo la influencia de tu Espíritu, Señor. Padre, tú le dijiste a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos. Padre, que venga sobre nosotros la palabra de Jehová, Señor. Esa palabra clara, esa palabra firme, esa palabra que viene viva, porque viene dirigida e influenciada por tu Espíritu, para hacernos levantarnos a hacer tu voluntad, Señor. Esa palabra que acomoda nuestras vidas. La Escritura dice que los pasos del hombre son ordenados por Dios, Señor. Ven, da orden a nuestras vidas, Señor. Haznos funcionar como para aquel propósito para el cual tú nos creaste. Que no andemos detrás del pecado, ni el pecado destruya nuestras vidas,
sino llámanos, Señor, con tu poder y da orden, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Ordena nuestras familias, Señor. Saca, Señor, a cada uno de los presentes de sus derrotas, de esas derrotas mentales que tenemos, Señor amado, por no haberte tomado en cuenta, por nuestros misticismos, por lo que sea, Señor. Levántate tú. Levántate tú y vuelve a traerle esperanza a nuestros corazones. Sea tu Espíritu, Señor, sobre nosotros para darnos vida nuevamente, para traer a nuestro corazón ese pensamiento de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de que es Dios el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh amado Señor, sea tu Espíritu sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Llámalo de los cuatro vientos de la tierra, así como decía este pasaje, Señor, y derrámalo sobre nuestras vidas para levantarte de ese lugar, hombres y mujeres que hagan tu voluntad y que se deleiten en hacerla. Hombres y mujeres valientes que te crean, que formen hogares, Señor, conforme a tus propósitos. Hombres y mujeres que te crean, que te sirvan para hacerle el bien a otros, Señor, y extender tu reino. ¿Cómo necesitamos que soples sobre nuestras vidas, Señor? Que sea tu Espíritu el que ponga ese aliento en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramará.
¿Vivirán esos huesos? ¿Vivirán tus huesos? ¿Realmente quieres que vivan? ¿Realmente quieres que Dios sople sobre tu vida y haga caminar eso que no camina, eso que no funciona, eso que está muerto, así como tu esperanza? Dile: Señor, aquí están mis huesos secos, levántalos, levanta mi vida. Dile, levanta tus manos, ponte de pie, dile: Señor, yo necesito de tu Espíritu sobre mi vida. No vine esta mañana a este lugar solamente a aprender palabra. Necesito que profetices sobre mi vida y que le des un nuevo rumbo, un rumbo de victoria sobre el pecado, que a mi familia le des un nuevo rumbo, un rumbo no de derrota, sino un rumbo de unión, un rumbo de restauración. Haz de mi vida, Señor, solamente un objeto, un instrumento para que lo que tú te has propuesto hacer en mi familia, en mi entorno, a mi alrededor, con mis conocidos, se cumpla, Señor. Cuando veo a mis vecinos, Señor, perdidos, y veo sus vidas como esos huesos secos, tú puedes darles vida también a ellos, Señor, y puedes ocupar mi vida para rescatarles. Pero aquí el primero de los huesos secos que necesita tu ayuda, Señor. Necesito de ti, de tu Espíritu. Padre, yo te creo, te necesito. Sé tú sobre mi vida, Señor. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando
Tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor. Porque eso es lo que era mi vida. Solo huesos secos sin vida. Hasta que tú pasaste junto a ella, Señor, y le diste esperanza, y le diste un orden, y le diste un rumbo. Y hoy puedo caminar seguro. Y hoy puedo caminar y vivir con un propósito, Señor, claro, sabiendo que tú te has propuesto reconstruir todo lo que el pecado destruyó, Señor. Yo colaboré porque yo lo destruí con mis propias manos, pero tú te has propuesto restaurarlo, Señor, para que tú seas glorificado en ello. Nuestros hogares, tu iglesia, las vidas de los que no te conocen, Señor. Tú te has propuesto reconciliarlo todo en Cristo, Señor. Padre, danos esa fe, esa convicción de que tú lo harás y de que usarás nuestras vidas también para hacerlo. Señor, quita todo misticismo de nuestros corazones y pone en nosotros un corazón como el de David, que también tenía sus manos dispuestas para la batalla, Señor. Decía este canto que con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Yo he de ofrecerte sacrificio, Señor, con voz de alabanza, mientras haga tu voluntad, Señor amado. Les invito a que cantemos juntos este canto y adoremos a Dios y digámosle a Él que es grande y que es poderoso, que podemos creerle, que podemos confiar en Él, que no tenemos que ser muy grandes o muy fuertes, sino que nuestra victoria, la victoria de nuestras vidas depende de Él. Tú sacaste, Señor, de nuestras vidas de la sepultura y por eso mereces ser adorado, Señor. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová.
La salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra vida, la salvación de nuestra familia, le pertenece a Jesucristo, Señor. Y hoy podemos caminar tranquilos y dormir tranquilos y avanzar con la certeza de que tú has de ayudarnos y tú has de darnos vida, Señor, por ese grandísimo sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, Señor. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel